Muy buenas chicos, en este vídeo vamos a continuar con el tema del sector público y hoy vamos a hablar de los famosísimos presupuestos generales del Estado. En vídeos anteriores ya hemos hablado de la forma de financiación que tiene el sector público mediante los ingresos públicos y que con ese dinero recaudado se producía un gasto público para el bienestar de todos los españoles. Bueno, en este sentido el Estado no funciona muy diferente de una familia. Tiene una serie de ingresos, tiene una serie de gastos y por tanto aparece la necesidad de realizar un presupuesto, que son los presupuestos generales del Estado. Los aspectos básicos de los presupuestos generales del Estado están recogidos en el artículo 134 de la Constitución Española de 1978. Dos son los principales, ¿vale? Lo primero, que tienen carácter anual. ¿Qué significa eso? Que los presupuestos generales aprobados en 2020, por ejemplo, son los que se van a seguir para el año siguiente, para todo el año siguiente, que es para 2021, ¿de acuerdo? Donde se van a recoger todos los ingresos totales y todos los gastos totales para ese año. Bueno, ¿quién es el encargado de elaborar estos presupuestos generales del Estado? Pues es el gobierno. Ya sabéis que en España cada 4 añitos, bueno, eso depende de la época en la que estéis viendo el vídeo, cada 4 años se producen elecciones y lo que hacemos es reelegir unos representantes cuya una de las funciones principales que tienen es la elaboración de estos presupuestos, ¿de acuerdo? Que tienen que presentar 3 meses antes de fin de año. ¿Por qué? Porque el proceso de la aprobación de estos presupuestos generales del Estado es un poco laborioso, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que llegar al 1 de enero habiendo sido aprobados, ¿vale? ¿Quién es el encargado de la aprobación de los presupuestos generales del Estado? Bueno, pues la aprobación viene por parte de las Cortes Generales, ¿vale? En las Cortes Generales, el gobierno va a presentar su ley de presupuestos generales del Estado. Ahí lo que se va a producir ahí, una votación para las distintas enmiendas, para cosas que hay que arreglar de esos presupuestos, detallitos, y para su aprobación. Bueno, el camino que está aquí, como podéis observar, es un poco largo, ¿de acuerdo? Entonces, antes del 1 de octubre, lo que va a pasar es que el gobierno va a presentar al Congreso, a las Cortes Generales, al Congreso, va a presentar un proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, que el Congreso los va a votar y va a producirse dos situaciones. Una, un veto completo de esos presupuestos generales del Estado, por tanto se devolverán otra vez al gobierno para que lo revise, o se van a producir unas enmiendas parciales. Si se producen unas enmiendas parciales, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese presupuesto llega a la Comisión de Presupuestos, que va a revisar estas enmiendas parciales y las va a devolver al Congreso para su votación. ¿Que se aprueban esas enmiendas parciales y siguen adelante los presupuestos generales del Estado? ¿Dónde van? Al Senado, donde el Senado tiene 10 días naturales para estudiar estos presupuestos, ¿de acuerdo? Pasaron esos 10 días, aprobados los presupuestos, lo que va a ocurrir es que se devuelven a la Comisión de Presupuestos. Y de esta Comisión de Presupuestos va directamente al Congreso otra vez, ¿a qué? A ser votados, a un debate final sobre los presupuestos generales del Estado. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que se veten. Lo primero puede pasar que se veten. Que si se vetan, para ser aprobados necesitan una mayoría absoluta. Si no se produce esa mayoría absoluta, pasado 2 meses se produce otra votación y necesitaría una mayoría simple. Si ni con esas se aprueban los presupuestos generales del Estado, pues se devuelven otra vez al gobierno, ¿de acuerdo? Que no se produce veto, se producerá aprobación por mayoría simple y ya tendríamos los presupuestos generales del Estado para el año siguiente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre si no se aprueba? Bueno, la no aprobación o la no presentación de los presupuestos generales del Estado a tiempo y en forma es una cosa que se repite mucho en la democracia, ¿de acuerdo? Y sobre todo en estos últimos años, por ejemplo, los dos últimos en 2018 y en 2019, ¿no? Casos en los que no se han aprobado los presupuestos generales del Estado y ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues en algún caso, en el primer caso, en el 2018, lo que pasó es que se aprobaron en primavera y entraron en vigor en verano, pero lo normal, ¿qué ocurre cuando no se aprueban los presupuestos generales del Estado? Es que se produzca una prórroga de los presupuestos generales del Estado del año anterior, ¿vale? Y con ello lo que suele pasar es que hay unas elecciones anticipadas. ¿Por qué? Porque el gobierno que está en ese momento gobernando no tiene fuerza suficiente como para que sus presupuestos sean aprobados. Y así es muy difícil gobernar. Por tanto, lo que se produce normalmente son unas elecciones anticipadas para una nueva formación de gobierno que sea más sólida y que se puedan aprobar los presupuestos generales del Estado.
que esto es lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? En 2018 en el caso de la moción de censura, ¿vale? En el 2019 en el caso de las elecciones anticipadas, ¿vale? Bueno, estos presupuestos generales del Estado tienen un saldo, que el saldo es la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos, y pueden ocurrir tres casos. El primero, que los ingresos sean superiores a los gastos. Entonces aparece una situación de superávit, que diremos, ¡wow, qué bien, superávit, tenemos más ingresos que gastos! Bueno, esto depende de cada uno de nosotros, ¿no? Podemos ver que si nosotros ingresamos el dinero y no se gasta todo el dinero, es que sí, estamos ahorrando, pero no lo estáis gastando en mí, ¿no? No lo estáis gastando en nosotros, que somos los que estamos ingresando el dinero. Puede pasar que los ingresos sean iguales que los gastos, que eso es lo que se denomina el equilibrio presupuestario, ¿vale? Que es lo óptimo que tendríamos que llegar, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenemos una situación que es cuando los ingresos son menores que los gastos, que aparece el déficit público, que esto es lo que suele pasar. En los 12 últimos años en España ha aparecido el déficit público, ¿de acuerdo? Ya veréis en vídeos siguientes, en vídeos posteriores, vamos a ver y vamos a hablar sobre esto, sobre el superávit, sobre el déficit y sobre el equilibrio presupuestario. Pues nada, hasta aquí los presupuestos generales del Estado. Espero que os haya arrojado un poquito de luz y ya sabéis, no olvidéis super mineralizaros y super vitaminaros. ¡Boom!